Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Emilia Pérez, la última película de Jacques Audiard, protagonizada por Zoe Saldaña y Carla Sofía Gascón. También aparece aquí Selena Gómez haciendo pues un personaje ahí muy musical y muy movidito, pero que a mí, en mi opinión personal, creo que no sé, como que me chirrió un poco, como que no terminó como de encajar bien en todo lo que es el conjunto, y está hablando pues en español, que se nota que no es su lengua, pero que tampoco el acento que le ha dado ahí es como muy convincente. Y bueno, ha sido pues objeto de muchas críticas en las redes sociales y por parte de los críticos, y yo me sumo a ellas porque su personaje pues me dejó bastante tibio, no sé, no le vi como demasiado sentido, ¿no? Mucho propósito, y creo que no fue demasiado convincente. Bueno, sé que ya llego un poco tarde al debate de Emilia Pérez, que ya pues se han derramado ríos de tinta y se han subido miles de vídeos criticando esta película. Muy poca gente que yo he visto o que conozco le ha parecido una buena película, y que quizás al comienzo del circuito de premios, ¿no? Todos estos de las críticas y los BAFTA, los sindicatos, le están dando alguno que otro, pero que a raíz también de una polémica con Carla Sofía Gascón, la mujer que interpreta a Emilia Pérez, pues resulta que la película prácticamente sufrió como una cancelación masiva, sobre todo ella, pues que es la protagonista, pero bueno, eso también en consecuencia le vino muy mal a la película, y prácticamente que está ya como defenestrada, ¿no? Entonces pues ese fenómeno me parece muy interesante. Yo creo que también habla mucho de lo que es la película en sí, porque en mi opinión también cuando una película se habla más de las polémicas y de los personajes que forman parte de la película y no de la película en sí, es que ya hay algo que está fallando aquí, ¿no? Yo creo que lo importante de la película debería ser el mensaje que tiene o el tema que aborda. No necesariamente quiero decir que una película tenga que tener una moraleja siempre, porque no es así. A veces el cine pues no necesariamente tiene que tener esos elementos, pero sí es cierto que uno debe hablar de la película no por las cuestiones personales de los que intervienen en ella, sino por lo que se cuenta en la película, por lo que está ahí en la pantalla, que es una ficción. Entonces pues este fenómeno que ahora es muy común también, últimamente creo que cada vez más se va como amplificando y se va maximizando todas estas reacciones que hay a favor o en contra de los actores o los directores, según qué cosa dicen o qué cosa hacen o qué post han puesto en Twitter. Entonces pues esto me parece que no le hace muy bien tampoco al cine. Yo cuando vi la película, sé que ya pues la he visto un poco tarde, pero no fui al cine en su momento a verla, y definitivamente a mí tampoco me llamaba demasiado la atención, pero me generó curiosidad pues a raíz de toda la polémica y la controversia. Pues tenía que saber qué es lo que pasaba con esta película. Intenté entrar un poco sin demasiados prejuicios, sin demasiados condicionantes, así un poco como limpio, para tratar de disfrutarla. Y sí es cierto que al comienzo de la película me parecía pues que la propuesta era interesante. Es un musical, ¿no? Es un musical ahí pues rodado con la intención de que parezca eso pues México. No sé exactamente si lo rodaron ahí. A mí la cuestión de México me parece la representación bastante estereotipada. Les faltó un poco el filtro este que ponen sepia prácticamente para que todo se vea como más pobre. Creo que Jacques Audiard aquí, y por las entrevistas ya se le notaba que ha hecho como muy poca investigación también. Eso me parece que es un elemento que últimamente los directores, no sé por qué, los están como tomando muy a la ligera, ¿no? O sea, tampoco es que la película tenga que ser un documental, ¿no? Que tenga que ser exactamente verídico todo, pero sí es cierto que hace falta como un poquito más de documentación, darle un poquito más de credibilidad y veracidad. Obviamente cuando tú haces una película, yo por ejemplo que soy latinoamericano, y un director europeo quiere hacer una película sobre un país latinoamericano, nosotros nos damos cuenta mucho más fácil de las cuestiones. Pues pasaría lo mismo si fuese al revés, ¿no? Si un latinoamericano quisiera hacer una película sobre la cultura francesa, ¿no? Entonces pues yo creo que en ese sentido entiendo por qué le han criticado tanto, y por qué generó como mucho malestar y generó como cierta antipatía también por parte de sus reflexiones acerca de Latinoamérica y el idioma español. Yo creo que la película, los personajes, pues, sobre todo Selena Gómez, no se suena natural, no suena verídico, no suena real. Sí es cierto que Zoe Saldaña me pareció que hacía un buenísimo personaje. Creo que es lo más rescatable de la película y se merece pues que le hayan dado sus premios también. Es lo que salva la historia. Lo que me llamó la atención fue que la considerasen como una actriz secundaria, ¿no? Un supporting role here, cuando obviamente lo que ella mete en la película yo creo que es
la protagonista. O sea, la película comienza con ella, termina con ella, vemos como todo lo que le sucede a ella, a pesar de que obviamente la transición literal más pronunciada es la de Emilia Pérez, ¿no? Que pasa de ser Manitas del Monte, un narcotraficante mexicano pues súper importante y millonario y temido también, y luego pues se transforma a Emilia Pérez. Y esto pues yo creo que también ahí un poco lo que apuntaba la película era pues ver un poco esas dos caras de una misma persona cuando era pues ese narcotraficante cruel y pues homicida, asesino, y pues todo lo que pasa cuando transiciona y cómo ya pues de repente se convierte en una persona más humana, más solidaria y que se preocupa por los demás, ¿no? Entonces bueno, yo creo que ese mensaje a mí no me llegó del todo, tampoco termino yo de tener como cierta empatía con Emilia Pérez. Obviamente pues es muy fácil intentar comenzar todo desde cero, ¿no? Y ponerse con esa fundación de la lucecita a buscar a los desaparecidos, tal y cual, lo que es un tema también muy delicado en México. Por eso digo que el director quizás como que tomó muy a la ligera varias cuestiones que afectan muy profundamente a la cultura mexicana, y entonces pues ahora pues luego el final ese donde prácticamente Emilia Pérez se convierte como en la Virgen de Guadalupe o una cosa pues quizás más bien como Malverde, ¿no? Este tío que es como un dios para los narcotraficantes. No sé, la película es muy francesa también en ese sentido, y no me malinterpreta, a mí me gusta mucho el cine francés, pero sí es cierto que es un poco como sinuoso, una mezcla de muchas cosas, muy posmoderno también en ese sentido, no sabes muy bien qué es lo que estás viendo, si es un drama al uso, es raro, no sé, me dejó esa sensación de que es una bizarrada total que a mí en definitiva tampoco me llegó, que es lo más importante, al margen de todas las cuestiones que hay sociales, políticas, ideológicas de la película, que tampoco me parecieron que estuviesen como tan en el foreground de la película, tampoco me molestó en ese sentido, no me parece que estuviese siendo como algo que intentara adoctrinar a la audiencia o fuese como muy moralista o tratase de dar un mensaje como muy forzado. Solo que me pareció una película que no tenía como un foco como demasiado claro, como que está como todo muy diluido en el sentido de que no sabes muy bien cuál es eso, cuál es el vector, ¿no? Hacia dónde se dirige la película, qué es un poco la motivación, qué es lo que quiere contar en sí, ¿no? Cuál es el resultado final, la llegada. Yo creo que sí, a veces soy un poco tradicional o conservador o clásico en ese sentido de que necesito que la película, no que tenga un final feliz, obviamente esto es absurdo, no tiene que tener un final feliz, no es eso, sino que ¿por qué? ¿No? Le veo como que no tiene un porqué, ¿no? Me parece quizás como una premisa que sonaba como muy, bueno, muy interesante, ¿no? Como muy cool al comienzo, ¿no? Wow, sí, nunca se ha contado esta historia porque, bueno, un narco que quiere ser mujer y todo este rollo. Pero no, tampoco eso queda como demasiado claro en la segunda mitad del film, porque ella se muestra al comienzo, Manitas, como que ese es su sueño, ella siempre ha anhelado ser mujer, quiere transicionar tal y cual, pero luego cuando lo hace tampoco es que hay una reivindicación de la feminidad bueno, de esa forma de ella nueva de ser mujer, sino que también entra como en los mismos problemas. Bueno, tiene ese problema con su ex mujer, que obviamente no sabe que es él. Eso es una parte que me pareció curiosa de la película, pero que tampoco se explota demasiado. Creo que la película eso tiene como varias cuestiones, pero que ninguna terminan como de sacarle la punta necesaria. Y el personaje de Zoe Saldaña, que creo que era el claro protagonista y por donde tenías que poner el foco, la historia, también se queda como a mitad de camino. Entonces creo que la película, el principal problema que tiene es que no está como muy afinada, ¿no? En ese sentido. Yo creo que la película sí es un poco aburrida también, porque claro, cuando hace falta también un conflicto, como una tensión, una cosa como más clara, cuáles son las dinámicas, cuáles son los contrapesos, cuáles son un poco esas cuestiones que están ahí, los villanos y los buenos, ¿no? Hace falta un poco eso, aunque lo plantees en diferentes sentidos, no necesariamente tiene que ser una cosa como muy estereotipada o cliché, ¿no? De que, bueno, o como las películas de superhéroes, ¿no? Que hay uno que es el bueno y el otro que es el malo, y el malo es malísimo y el bueno es buenísimo. No lo veo así, sino que hace falta que haya como ¿cuál es la cuestión ahí que está funcionando como una barrera, como un obstáculo, como un límite que le impiden a los protagonistas poder llevar a cabo pues sus cometidos? Y hasta cierto punto lo que parecía que era algo impensable o muy difícil de lograr, pues se logra de una manera relativamente sencilla. Y luego la película pues se va como por unos derroteros que no son tampoco demasiado interesantes y que tampoco son como muy congruentes con lo que ya veníamos viendo en la primera mitad.
Entonces, en ese sentido, no sé, como musical, yo que no soy experto, a mí tampoco no me gustaron las canciones del todo. A nivel también de interpretaciones, ¿no? A nivel artístico, la película me parece que no tiene tampoco grandes cotas. No alcanza a impresionar en cuanto a los números musicales. Y luego, pues técnicamente la película sí, puede ser una película lograda, ¿no? Con una propuesta muy marcada. Sí, es cierto que es una película arriesgada en ese sentido. Jacques Audiard, pues sí, es un director que tiene una personalidad, pero me decepcionó bastante, aunque como diría el meme, no tenía muchas expectativas e igual así me decepcionó la película. Bueno, si no has visto Emilia Pérez todavía, échale un ojo que seguramente te va a parecer por lo menos curiosa. Si te gusta este análisis, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.